A veces estás conduciendo tranquilamente por la carretera y de repente te das cuenta de que hay un camión cisterna muy cerca. En ese momento, muchas personas reaccionan casi de forma automática. Algunos aceleran para adelantarlo lo más rápido posible. Otros reducen la velocidad y prefieren dejar que el camión se aleje. Pero justo en ese instante aparece una pregunta importante. ¿Realmente sabemos cómo funciona un camión cisterna y por qué se comporta de manera diferente a otros vehículos pesados? Este tema no se trata de miedo ni de crear alarma. Se trata de comprensión. Cuando entiendes cómo funciona algo, automáticamente tomas mejores decisiones. Y en la carretera, una decisión correcta puede marcar la diferencia entre un viaje tranquilo y una situación peligrosa. Un camión cisterna no es simplemente un camión con un tanque grande encima. Es un vehículo diseñado específicamente para transportar líquidos en grandes cantidades. Y transportar líquidos cambia completamente la dinámica de conducción. Cuando un camión transporta carga sólida, como cajas, pallets o maquinaria, la carga permanece relativamente estable. Puede moverse un poco, pero en general mantiene su posición. Con los líquidos ocurre algo totalmente distinto. El líquido está en constante movimiento. Cada vez que el camión acelera, el líquido se desplaza hacia atrás. Cuando frena, el líquido se mueve hacia adelante. Cuando gira, el líquido se desplaza hacia los lados. Este fenómeno se conoce como efecto de oleaje o desplazamiento de masa líquida. Ese movimiento interno puede alterar el equilibrio del vehículo. Imagina por un momento un gran recipiente lleno de agua. Si lo inclinas un poco, el agua se moverá hacia un lado. Si lo detienes bruscamente, el agua seguirá moviéndose por inercia. Ahora imagina ese mismo efecto multiplicado por miles de litros dentro de un tanque enorme que viaja a alta velocidad por la carretera. Por eso la conducción de un camión cisterna exige mucha más anticipación que la de un camión convencional. Los conductores de estos vehículos aprenden a frenar de forma progresiva, a acelerar suavemente y a tomar curvas con mayor cuidado. No es solo una recomendación, es una necesidad física del tipo de carga que transportan. Pero aquí aparece un punto que muchos conductores de autos desconocen. Aunque el conductor del camión haga todo correctamente, el comportamiento del líquido sigue existiendo. Y eso significa que el camión puede necesitar más espacio para estabilizarse después de una maniobra. Por ejemplo, cuando un camión cisterna frena, primero frena el vehículo, pero el líquido dentro del tanque continúa moviéndose por inercia. Ese movimiento puede generar una presión adicional que empuja el vehículo hacia adelante durante una fracción de segundo. Eso hace que la distancia de frenado efectiva pueda ser diferente de la que muchas personas imaginan. Por esa razón, una de las reglas más simples y más inteligentes cuando circulas cerca de un camión cisterna es mantener una distancia prudente. No hace falta hacer nada complicado. No se trata de conocimientos técnicos ni de fórmulas físicas. Simplemente se trata de darle espacio al vehículo. Cuando un conductor mantiene distancia, permite que el camión tenga margen para reaccionar ante cualquier situación. Y ese margen puede evitar muchos problemas. Ahora bien, otra pregunta importante es qué tipo de carga llevan normalmente estos camiones. En la mayoría de los casos, los camiones cisterna transportan combustibles, gasolina, diésel, etanol o diferentes derivados del petróleo. También pueden transportar productos químicos industriales, aceites o incluso líquidos alimentarios en algunos casos específicos. Pero cuando hablamos de combustibles, aparece un factor adicional: la inflamabilidad. Los combustibles están diseñados precisamente para liberar energía cuando se queman. Eso significa que, bajo ciertas condiciones, pueden encenderse con facilidad. Es importante aclarar algo para evitar exageraciones. Los camiones cisterna no son bombas rodantes que explotan de repente sin motivo. De hecho,
El transporte de combustibles es una de las actividades más reguladas dentro del sector del transporte. Existen normas técnicas estrictas, inspecciones periódicas, protocolos de seguridad y entrenamiento especializado para los conductores. Sin embargo, el riesgo nunca desaparece por completo. Lo que se hace es controlarlo y gestionarlo. Por ejemplo, los tanques de estos camiones están diseñados con materiales resistentes y con sistemas de seguridad específicos. Además, muchos de ellos tienen compartimentos internos. A simple vista, el tanque parece un gran cilindro metálico, pero en su interior suele haber divisiones llamadas baffles o deflectores. Estos elementos tienen una función muy importante: reducir el movimiento del líquido dentro del tanque. Cuando el combustible intenta desplazarse bruscamente, estas divisiones ayudan a romper el movimiento de la ola interna. Eso no elimina completamente el desplazamiento del líquido, pero lo reduce significativamente. Gracias a esto, el camión mantiene una mayor estabilidad durante la conducción. Sin embargo, incluso con estos sistemas, el comportamiento del líquido sigue siendo un factor importante. Y uno de los momentos donde este efecto se vuelve más evidente es durante las curvas. En una recta, el líquido tiende a mantenerse relativamente estable. Pero cuando el camión entra en una curva, el combustible se desplaza hacia el lado exterior del giro. Ese desplazamiento crea una fuerza lateral adicional. Dado que el camión es alto y pesado, esa fuerza puede alterar su equilibrio. Por eso los conductores de camiones cisterna suelen tomar las curvas más despacio que otros vehículos. También es común que abran más el giro, es decir, que utilicen más espacio de la carretera para realizar la maniobra de forma segura. Para los conductores de automóviles, esto implica algo muy sencillo: no intentar competir con el camión en una curva. Intentar adelantarlo en ese momento, permanecer en su punto ciego o cerrar su trayectoria puede crear una situación de riesgo innecesaria. Otro punto interesante que muchas personas desconocen es que el nivel de combustible dentro del tanque también influye en el comportamiento del vehículo. Un tanque completamente lleno se comporta de forma diferente a uno parcialmente lleno. Cuando el tanque está lleno casi al máximo, el líquido tiene menos espacio para moverse. En ese caso, el movimiento interno es más limitado. Pero cuando el tanque está parcialmente lleno, el combustible tiene más espacio libre para desplazarse. Eso puede generar un efecto de oleaje mucho mayor. El problema es que desde fuera no es posible saber si el tanque está lleno o no. Por eso, la mejor estrategia siempre es la misma: tratar todos los camiones cisterna con el mismo nivel de precaución. Además del líquido, hay otro elemento que también juega un papel importante: los vapores del combustible. Combustibles como la gasolina liberan vapores inflamables. Estos vapores pueden mezclarse con el aire y, bajo determinadas condiciones, encenderse si entran en contacto con una chispa o una fuente de calor. Por esa razón, los camiones cisterna están equipados con sistemas de ventilación y control de presión. Estos sistemas permiten que el tanque libere o controle los vapores de manera segura durante el transporte. Pero incluso con estos sistemas, el manejo del combustible requiere procedimientos muy estrictos, especialmente durante la carga y descarga. Y aquí aparece un factor que muchas personas jamás imaginarían: la electricidad estática. Durante el movimiento del combustible dentro del tanque, el líquido puede generar acumulación de carga eléctrica debido al roce entre las moléculas y las superficies del tanque. Este fenómeno es similar al que ocurre cuando caminas sobre una alfombra y luego tocas un objeto metálico. La diferencia es que, en el caso del combustible, una pequeña chispa puede ser suficiente para encender vapores inflamables. Por eso existe un procedimiento fundamental llamado conexión a tierra. Antes de comenzar la descarga de combustible, el camión se conecta a un sistema de tierra que permite liberar cualquier acumulación de electricidad estática de forma segura. Solo después de realizar este procedimiento,
se inicia la transferencia del combustible. Si alguna vez ves un camión cisterna descargando combustible en una estación de servicio, notarás que hay cables o dispositivos conectados al vehículo. Ese es precisamente el sistema de puesta a tierra. Para las personas que pasan por el lugar, la recomendación es simple: no acercarse innecesariamente. La curiosidad puede ser natural, pero ese tipo de operaciones se realiza bajo protocolos específicos y con personal capacitado. Otra cosa que muchas personas no consideran es el peso total de estos vehículos. Un camión cisterna completamente cargado puede pesar decenas de toneladas. Esa masa implica una enorme cantidad de energía en movimiento cuando el vehículo circula por la carretera. Esa es una de las razones por las que estos camiones necesitan más distancia para frenar y más espacio para maniobrar. Cuando un automóvil se coloca demasiado cerca delante de un camión cisterna, el conductor del camión tiene menos margen para reaccionar ante una situación inesperada. No es una cuestión de habilidad, es simplemente una cuestión de física. La masa y la velocidad determinan la cantidad de energía que debe controlarse. Por eso, la seguridad en la carretera depende tanto de la cooperación entre los conductores. El conductor del camión hace su parte conduciendo de manera cuidadosa y siguiendo los procedimientos. Pero los demás conductores también tienen un papel importante. Pequeñas acciones como mantener distancia, evitar maniobras bruscas o adelantar de forma clara y rápida pueden hacer una gran diferencia. Hoy en día, además, la tecnología ha mejorado mucho la seguridad de este tipo de transporte. Muchos camiones modernos cuentan con sistemas de monitoreo electrónico que controlan aspectos como la presión del tanque, la estabilidad del vehículo o las condiciones de frenado. También existen sistemas de frenado avanzado, control de estabilidad y sensores que ayudan a reducir el riesgo durante la conducción. El diseño de los tanques también ha evolucionado con el tiempo, incorporando materiales más resistentes y estructuras que distribuyen mejor las fuerzas en caso de impacto. Todo esto forma parte de un esfuerzo constante por hacer que el transporte de combustibles sea cada vez más seguro. Pero incluso con todos estos avances, sigue existiendo un factor que no puede controlarse completamente: el comportamiento humano. Un solo conductor que realiza una maniobra imprudente puede generar una situación complicada para un vehículo pesado. Por eso, cuando ves un camión cisterna en la carretera, la mejor estrategia sigue siendo muy sencilla. Mantén una distancia segura. Evita permanecer en sus puntos ciegos. No te quedes circulando mucho tiempo a su lado. Si vas a adelantarlo, hazlo de manera decidida y sin dudar. Y si el camión está entrando en una curva, descendiendo por una pendiente o circulando por una zona de montaña, ten un poco más de paciencia. En esos momentos, el conductor necesita mayor control y más tiempo de reacción. Al final del día, la carretera es un espacio compartido. Cada vehículo tiene características diferentes y requiere diferentes formas de conducción. Comprender esas diferencias no solo mejora la seguridad, sino que también hace que todos los viajes sean más tranquilos. Y ahora quiero hacerte una pregunta directa. Cuando te encuentras con un camión cisterna en la carretera, ¿qué sueles hacer? ¿Prefieres adelantarlo inmediatamente o mantener cierta distancia hasta que aparezca un momento más cómodo? Cuéntalo en los comentarios. No se trata de juzgar a nadie. Compartir experiencias ayuda a que más personas reflexionen sobre cómo conducen. Porque al final, la conducción no se trata de quién llega primero. Se trata de llegar bien, de llegar con seguridad. Y eso vale tanto para quien conduce un automóvil como para quien pasa horas trabajando al volante de un camión en la carretera. Si este contenido te ayudó a entender mejor cómo funcionan los camiones cisterna y por qué es importante comportarse con cuidado cerca de ellos, suscríbete al canal y deja un like. Ese apoyo permite seguir creando contenidos claros, útiles y fáciles de entender para todos los que comparten la carretera.